Todo comenzó cuando su hermana Carmen tuvo a su primer bebé. Era una niña hermosa, de apenas 2 semanas de nacida. La familia estaba feliz, pero algo extraño empezó a suceder en esa casa colonial del centro histórico de la ciudad. Por las noches, Carmen despertaba con una sensación muy rara, como si alguien la estuviera observando. Al principio pensó que eran nervios de mamá primeriza, pero después empezó a notar que la bebé amanecía muy pálida, como si hubiera perdido color durante la noche. El doctor les decía que todo estaba bien, pero la sensación de que algo malo pasaba no se quitaba. Una noche, Carmen despertó porque sintió un aire frío que entraba por la ventana. Se levantó a cerrarla bien, pero cuando se acercó, escuchó algo que la dejó helada. Desde afuera venía un susurro muy bajito, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no conocía. Sonaba como Yalan Beket, Yalan Beket. Carmen no sabía qué significaba eso, pero algo dentro de ella le decía que corriera a ver a su bebé. Cuando llegó a la cuna, la niña estaba muy pálida, más de lo normal, y parecía que le costaba trabajo respirar. La cargó inmediatamente, y la bebé empezó a llorar con una fuerza que no había mostrado en días. Al día siguiente, Carmen le contó a su suegra lo que había pasado. La señora, que era originaria de un pueblo tzotzil de las montañas, se puso muy seria cuando escuchó las palabras Yalan Beket. Le explicó que en tzotzil eso significa baja carne, y que era algo que decían las brujas cuando venían por los bebés. La suegra le contó que desde tiempos muy antiguos, en Chiapas existen mujeres que han hecho un pacto oscuro. Durante el día parecen personas normales, van al mercado, platican con los vecinos, pero cuando llega la noche y todos duermen, se transforman en algo terrible. Según la tradición, estas mujeres se acercan a las ventanas de las casas donde hay bebés recién nacidos. Ahí susurran esas palabras malditas en tzotzil, y cuando las pronuncian, su piel se empieza a desprender de su cuerpo como si fuera ropa vieja. Lo que queda es puro hueso, un esqueleto que puede volar y pasar por cualquier abertura, por más pequeña que sea. María no podía creer lo que estaba escuchando, pero la suegra siguió contándole cosas que la dejaron sin palabras. Le dijo que estas criaturas buscan específicamente a los bebés más pequeños, porque su sangre es más pura y les da más fuerza. No necesitan lastimar mucho al bebé, solo le chupan un poquito de sangre por el ombligo, pero eso es suficiente para debilitarlo muchísimo. Lo más terrible de todo es que mientras están haciendo esto, las brujas hipnotizan a los padres con luces de colores muy bonitas, como si fueran fuegos artificiales. Los papás creen que están soñando algo hermoso, mientras que en realidad sus bebés están en peligro mortal. La suegra le advirtió a Carmen que si esto seguía pasando, la bebé podría ponerse cada vez más débil hasta que una noche ya no despertara. Le dijo que tenían que actuar rápido, porque las brujas siempre regresan a la misma casa hasta conseguir lo que buscan. Esa misma tarde fueron a buscar a don Esteban, un señor muy mayor del barrio que sabía mucho sobre estas cosas. Don Esteban había vivido toda su vida en San Cristóbal y conocía todas las historias antiguas de la ciudad. Cuando le contaron lo que estaba pasando, asintió con la cabeza como si ya se lo esperara. Les explicó que en el barrio donde vivían, especialmente en esa zona del centro histórico, siempre habían pasado cosas raras. Desde la época colonial, la gente hablaba de mujeres que por las noches se convertían en algo diferente. Algunas eran brujas que habían aprendido artes oscuras de los antiguos habitantes de la región, y otras eran mujeres que habían sido maldecidas por meterse con fuerzas que no debían. Don Esteban les contó que él mismo, cuando era joven, había visto a una de estas criaturas. Una noche que regresaba tarde del trabajo, vio una sombra extraña que volaba sobre los techos de las casas. Al principio pensó que era un ave muy grande, pero cuando se acercó más se dio cuenta de que tenía forma humana, aunque se veía transparente como hecha de humo. La cosa voló hasta una casa donde sabía que vivía una familia con un bebé recién nacido. Don Aurelio se escondió y vio cómo la sombra se metía por una ventana que estaba cerrada, como si fuera de vapor. Se quedó ahí escondido por más de 1 hora, hasta que vio salir la misma figura,
pero ahora se veía más sólida, como si hubiera recuperado fuerzas. Al día siguiente, don Esteban se enteró de que el bebé de esa casa había amanecido muy enfermo y que los doctores no sabían qué tenía. Los padres decían que durante la noche habían tenido sueños muy extraños, llenos de luces brillantes, pero que se sentían como si no hubieran dormido nada. Después de escuchar toda esta historia, Carmen entendió que lo que le estaba pasando era algo muy serio. Don Esteban le dijo que tenía que proteger a su bebé esa misma noche, porque seguramente la bruja iba a regresar. El señor les explicó que había varias formas de defenderse. Lo primero que debían hacer era conseguir ruda, hierba buena y albahaca morada. Estas plantas tenían un poder especial para ahuyentar a las brujas. También necesitaban sal de grano, de la que se usa para cocinar, y unas tijeras abiertas en forma de cruz. Don Esteban les dijo que pusieran las plantas alrededor de la cuna del bebé, que esparcieran sal en todas las ventanas y puertas de la casa, y que dejaran las tijeras abiertas debajo de la cuna. Pero lo más importante era que Carmen no se durmiera esa noche. Tenía que quedarse despierta vigilando a su bebé, porque solo así podría ver lo que realmente estaba pasando. La suegra se ofreció a acompañarla. Compraron todo lo que don Esteban les había dicho y prepararon la casa antes de que oscureciera. Carmen estaba muy nerviosa, pero sabía que tenía que ser valiente por su hija. Cuando llegó la medianoche, todo estaba muy silencioso en el barrio. Carmen y su suegra estaban sentadas junto a la cuna, tomando café para mantenerse despiertas. De repente, empezaron a escuchar unos pasos muy ligeros en el techo de la casa, como si alguien estuviera caminando arriba de ellas. Los pasos se movían lentamente de un lado a otro, como si estuvieran buscando algo. Después todo se quedó en silencio por unos minutos. María pensó que tal vez había sido un gato o algún animal, pero su suegra la tranquilizó y le dijo que esperara. A las 2 de la mañana, empezaron a ver unas luces muy extrañas que se filtraban por las cortinas. Eran luces de muchos colores que se movían como si estuvieran bailando. Carmen sintió mucho sueño de repente, como si algo la estuviera jalando hacia el mundo de los sueños. Su suegra también empezó a cabecear, pero entonces recordaron las palabras de don Esteban y se pellizcaron para mantenerse despiertas. Fue en ese momento cuando escucharon el susurro que Carmen ya conocía. Ya Alam Becket, ya Alam Becket. Solo que esta vez sonaba más cerca, como si viniera de la ventana del cuarto del bebé. Las dos mujeres se levantaron muy despacio y se acercaron a la ventana. Lo que vieron las dejó sin aliento. Afuera había una figura de mujer, pero algo estaba muy mal con ella. Su piel colgaba de su cuerpo como si fueran trapos mojados, y debajo se podían ver sus huesos brillando con una luz muy tenue. La criatura estaba parada frente a la ventana, tratando de entrar, pero cada vez que se acercaba al vidrio, las plantas que habían puesto alrededor empezaban a brillar con una luz blanca. La bruja retrocedía como si algo la quemara, pero no se rendía. Durante más de una hora la criatura siguió intentando entrar por diferentes lugares. Probó por todas las ventanas, por la puerta de atrás, incluso por las rendijas más pequeñas. Pero cada vez que se acercaba, la sal y las plantas la rechazaban. Carmen pudo ver cómo la bruja se frustró tanto que empezó a hacer ruidos muy feos, como chillidos de animal herido. En un momento, la criatura volteó hacia la ventana donde estaban Carmen y su suegra, y las vio directamente a los ojos. Lo que vieron en esa mirada las aterró completamente. Los ojos de la bruja brillaban como brasas rojas, y en su cara se podía ver una expresión de hambre terrible, como si llevara días sin comer. Carmen apretó a su bebé contra su pecho, y sintió que las piernas le temblaban. La criatura se quedó ahí parada por varios minutos mirándolas fijamente. Después levantó un brazo que parecía puro hueso y señaló hacia la bebé. En ese momento, la niña empezó a llorar muy fuerte, como si sintiera el peligro que estaba cerca. La bruja abrió la boca, y de ahí salió un sonido horrible, como un gemido muy largo que parecía venir de muy adentro de la tierra. Carmen y su suegra se taparon los oídos, porque el sonido era tan fuerte que les dolía la cabeza. Pero justo cuando parecía que la situación se iba a poner peor, empezó a amanecer. Los primeros rayos del sol tocaron el patio de la casa,
y la criatura retrocedió inmediatamente. Su figura se empezó a volver más transparente, como si se estuviera desvaneciendo. La bruja lanzó un último chillido de rabia, y después desapareció completamente. Carmen y su suegra se quedaron ahí temblando, sin poder creer lo que habían visto. Pensaron que ya todo había terminado, pero don Esteban les había advertido que las brujas son muy persistentes. Les dijo que seguramente iba a regresar las siguientes noches, y que cada vez iba a estar más desesperada y más peligrosa. Y tenía razón. La segunda noche, la criatura regresó con más fuerza. María y su suegra estaban preparadas otra vez con todas las protecciones. Habían puesto más sal, más plantas, y hasta habían conseguido agua bendita de la iglesia del centro. Pero nada las preparó para lo que iban a ver esa noche. Como a la 1 de la mañana, empezaron a escuchar no uno sino varios pares de pasos en el techo. Sonaba como si hubiera por lo menos 3 o 4 criaturas caminando arriba de ellas. Los pasos se movían en círculos, como si estuvieran planeando algo. Cuando aparecieron las luces de colores esta vez, eran mucho más brillantes y se movían más rápido. María sintió que el sueño la jalaba con más fuerza que la noche anterior. Su suegra también luchaba por mantenerse despierta, pero era muy difícil. Entonces empezaron los susurros. Pero ahora no era solo una voz diciendo Yalan Beket. Eran varias voces susurrando al mismo tiempo, como un coro diabólico que venía de todas las direcciones. Las voces decían cosas en tzotzil que María no entendía, pero que sonaban como amenazas o maldiciones. Su suegra, que sí hablaba tzotzil, se puso muy pálida cuando escuchó lo que estaban diciendo. Le susurró a María que las brujas estaban hablando sobre llevarse a la bebé esa misma noche, que ya habían esperado demasiado y que su paciencia se estaba agotando. Cuando se asomaron por la ventana, vieron algo que las dejó heladas. Afuera había no una, sino 4 figuras esperando. Todas tenían la misma apariencia terrible. Piel colgando de sus huesos, ojos que brillaban como fuego, y una presencia que hacía que el aire se sintiera pesado y difícil de respirar. Pero lo más aterrador era que estas brujas parecían más organizadas. Una de ellas estaba señalando diferentes partes de la casa, como si estuviera dando órdenes. Otra estaba haciendo movimientos extraños con las manos, como si estuviera lanzando algún tipo de hechizo. De repente, las plantas que habían puesto como protección empezaron a marchitarse. Las hojas se pusieron negras y se cayeron al suelo. Incluso la sal empezó a cambiar de color, volviéndose gris oscuro. María se dio cuenta de que las protecciones se estaban debilitando. Las brujas se acercaron más a las ventanas. Una de ellas logró meter su brazo huesudo por una rendija muy pequeña de la ventana del baño. María vio cómo el brazo se estiraba de una manera imposible, tratando de alcanzar el picaporte para abrir la ventana desde adentro. En ese momento, la bebé empezó a llorar, pero no era un llanto normal. Era un llanto desesperado, como si sintiera que algo terrible estaba a punto de pasar. María la cargó y se dio cuenta de que la niña estaba muy fría, más fría de lo normal. Su suegra corrió a buscar las tijeras que habían puesto debajo de la cuna y las llevó hacia la ventana donde estaba el brazo de la bruja. Cuando las tijeras se acercaron, el brazo se retiró inmediatamente, como si las tijeras fueran fuego. Pero las brujas no se rindieron. Empezaron a hacer un ruido horrible, como si estuvieran cantando una canción muy vieja y muy mala. El sonido era tan fuerte que los vidrios de las ventanas empezaron a vibrar. María tuvo miedo de que se fueran a romper. La bebé lloraba cada vez más fuerte, y María notó que su color estaba cambiando. La niña se veía más pálida cada segundo, como si algo le estuviera quitando la fuerza desde lejos. Fue entonces cuando María entendió que las brujas ya no necesitaban entrar a la casa para lastimar a su bebé. Su poder se había vuelto tan fuerte que podían actuar desde afuera. Desesperada, María recordó algo que su abuela le había contado cuando era pequeña. Le había dicho que el nombre de una persona tenía mucho poder y que pronunciarlo con fuerza podía protegerla de cualquier mal. Así que María empezó a gritar el nombre de su hija una y otra vez, con toda la fuerza que tenía en los pulmones. Su suegra se unió a ella, y las dos gritaron el nombre de la bebé
como si sus vidas dependieran de ello. El efecto fue inmediato. Las brujas retrocedieron como si las hubieran golpeado. Sus chillidos se volvieron más agudos, como de dolor. Una de ellas incluso se cayó al suelo y empezó a retorcerse como si algo la estuviera quemando. Las dos mujeres siguieron gritando el nombre de la bebé hasta que sus voces se volvieron roncas. Y poco a poco, las figuras de afuera empezaron a volverse más transparentes. Sus chillidos se fueron alejando, como si estuvieran retrocediendo hacia las montañas. Cuando llegó el amanecer, las brujas habían desaparecido completamente. Pero María y su suegra sabían que habían ganado solo una batalla. Don Aurelio les había advertido que las brujas podían regresar durante varias noches seguidas. Sin embargo, algo había cambiado. La bebé, que había estado tan débil y pálida las últimas semanas, empezó a recuperar su color normal. Parecía que el hecho de haber gritado su nombre con tanto amor y desesperación había creado una protección especial alrededor de ella. Las siguientes 3 noches, María y su suegra siguieron vigilando, pero las brujas no regresaron. Don Aurelio les explicó que cuando una familia demuestra que está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias por proteger a sus hijos, las brujas generalmente buscan víctimas más fáciles. Andrés me contó que desde entonces han pasado varios meses, y aunque su sobrina está completamente sana, toda la familia sigue tomando precauciones. Siempre tienen plantas protectoras en la casa, nunca dejan las ventanas completamente abiertas por las noches, y han enseñado a todos los vecinos las señales de advertencia por si algo así vuelve a pasar en el barrio. Lo más inquietante de todo es que María dice que a veces, cuando está caminando por el centro de San Cristóbal durante el día, ve a mujeres normales en el mercado o en la calle, pero algo en sus ojos le recuerda a aquellas criaturas terribles que vio esas noches. Se pregunta si algunas de las brujas que atacaron su casa podrían ser personas que conoce, vecinas que durante el día parecen completamente normales. Don Aurelio le dijo que esa era la parte más aterradora de estas leyendas. Las brujas no son monstruos que viven en cuevas oscuras, son mujeres que viven entre nosotros, que tienen trabajos normales, familias, y que nadie sospecharía jamás de ellas. Andrés terminó su carta diciéndome que después de vivir esto, toda su familia entiende por qué estas leyendas han sobrevivido durante tantos siglos en Chiapas. No son solo historias para asustar a los niños. Son advertencias reales sobre peligros que todavía existen en las noches oscuras de las montañas chiapanecas. Y suscriptores, déjenme decirles que después de investigar más sobre estas leyendas, descubrí que la historia de Andrés no es única. Hay muchos otros testimonios similares por todo el estado de Chiapas. Familias que han vivido experiencias parecidas, bebés que han enfermado misteriosamente, y protecciones tradicionales que han funcionado cuando la medicina moderna no encuentra explicaciones. Queridos suscriptores, hoy vengo a contarles una historia que me llegó hace unos días de uno de ustedes. Un seguidor del canal de Chiapas me escribió pidiendo que investigara y contara la leyenda más terrorífica de su estado natal. Y cuando comencé a investigar, debo confesarles que hasta a mí se me puso la piel de gallina. Esta es la historia del sombrerón, una criatura que durante siglos ha aterrorizado a los habitantes de las tierras chiapanecas, especialmente en las comunidades zoques del sur de Tuxtla Gutiérrez. No es una simple historia para asustar niños. Es algo mucho más profundo y real de lo que podríamos imaginar. Todo comenzó hace muchísimos años, cuando los pueblos zoques todavía mantenían sus tradiciones más ancestrales. En esos tiempos, las noches en Chiapas eran diferentes. No había luz eléctrica que ahuyentara las sombras. No había ruido de autos que ocultara los sonidos extraños del monte. Las noches eran oscuras, silenciosas y llenas de misterios que la gente prefería no investigar demasiado. Cuenta la leyenda que el sombrerón no es un ser humano común y corriente. Los ancianos de las comunidades zoques aseguran que es un enviado de fuerzas muy oscuras, un reclutador de almas que viene del inframundo para llevarse a quienes han perdido el camino correcto en la vida. Dicen que se aprovecha de la ingenuidad, de la ignorancia, pero sobre todo, de la avaricia de las personas. La descripción que dan de esta criatura es lo que más escalofríos produce.
Imaginen por un momento estar caminando por un sendero solitario al caer la noche. De pronto, entre las sombras de los árboles, ven la silueta de un hombre extremadamente alto. Pero no es su altura lo que más impacta, sino su presencia imponente y perturbadora. Este ser mide más de 2 metros de estatura, con un cuerpo fornido que parece hecho para infundir respeto y terror a partes iguales. Viste siempre un traje completamente negro, tan elegante como el de un caballero de la alta sociedad, pero con detalles que lo hacen único y aterrador. Las solapas de su saco están adornadas con botones de oro puro que brillan incluso en la más profunda oscuridad, como si tuvieran luz propia. Sus botas son enormes, desproporcionadas para cualquier ser humano normal. Están hechas de cuero negro y pulido, y cada una está equipada con espuelas de plata que producen un sonido muy particular al caminar. Es un tintinear metálico que resuena en el silencio de la noche, anunciando su presencia mucho antes de que puedas verlo. Los que han escuchado ese sonido dicen que una vez que lo oyes, ya es demasiado tarde para huir. Pero lo que más terror causa es su sombrero. Un sombrero negro de ala ancha que es tan grande que parece imposible que una cabeza humana pueda sostenerlo. Dicen que bajo ese sombrero, su rostro permanece siempre oculto en sombras tan profundas que ni la luna más brillante puede revelar sus facciones. Solo se pueden ver sus ojos, que brillan con una luz roja y fría, como brasas que se están apagando. El sombrerón no aparece en cualquier lugar ni a cualquier persona. Tiene sus preferencias, sus reglas, su manera particular de elegir a sus víctimas. Los relatos más antiguos cuentan que frecuenta especialmente los caminos solitarios que conectan las comunidades zoques, esos senderos polvorientos, donde la gente debe caminar largas distancias para ir de un pueblo a otro. También se le ha visto en las cuevas de la región, esas cavernas naturales que se abren en las montañas chiapanecas, como bocas oscuras que parecen tragar la luz. Los lugareños saben que no deben acercarse a estas cuevas después del atardecer, porque es ahí donde el sombrerón tiene su territorio predilecto. Pero su lugar favorito de aparición son las encrucijadas, esos puntos donde se cruzan los caminos y donde los viajeros deben decidir qué dirección tomar. Dicen que es en esos momentos de duda, cuando una persona está perdida tanto física como espiritualmente, que el sombrerón hace su aparición. La primera vez que alguien se encuentra con él, la experiencia es siempre la misma. Aparece de la nada, como si las sombras mismas hubieran tomado forma humana. No hace ruido al acercarse, excepto por el tintinear constante de sus espuelas de plata. Su presencia es tan impresionante que la mayoría de las personas quedan paralizadas de terror, incapaces de moverse o de gritar. Entonces habla. Su voz es profunda, aterciopelada, casi hipnótica. No grita ni amenaza, simplemente conversa, como si fuera el encuentro más natural del mundo. Pregunta hacia dónde se dirige la persona, si necesita ayuda, si está perdida. Su manera de hablar es tan educada y refinada que muchos llegan a sentirse cómodos, olvidando por un momento el terror inicial que les causó su aparición. Esta es precisamente su estrategia. El sombrerón no es un monstruo que ataque con violencia. Es mucho más sutil, mucho más peligroso. Es un maestro de la persuasión, un seductor de almas que sabe exactamente qué decir para que las personas bajen la guardia. Los encuentros con el sombrerón siempre siguen un patrón muy similar, algo que he podido comprobar al escuchar los testimonios que se han pasado de generación en generación en las comunidades zoques. Después de esa primera conversación aparentemente inocente, donde la criatura se muestra educada y servicial, viene la verdadera trampa. El sombrerón siempre hace una oferta. No importa quién seas o qué necesites en ese momento de tu vida, él parece saber exactamente qué es lo que más deseas. Si eres pobre, te ofrece riquezas inmensas. Si estás enfermo, te promete salud perfecta. Si has perdido a alguien querido, te asegura que puede devolvértelo. Sus ofertas son tan tentadoras que resulta casi imposible rechazarlas. Doña Carmen, una anciana de 85 años de la comunidad de Copolla, me contó la historia de su tío Evaristo cuando era joven. Era el año de 1940 y algo,
cuando Evaristo tenía que caminar todos los días desde su pequeña milpa hasta el pueblo para vender maíz. La familia estaba pasando por tiempos muy difíciles, apenas tenían para comer, y los hijos pequeños lloraban de hambre por las noches. Una tarde, cuando regresaba del pueblo con muy pocas monedas en el bolsillo porque casi nadie había comprado su maíz, Evaristo se encontró con el sombrerón en el cruce de caminos cerca del río Grijalba. Al principio sintió tanto miedo que no podía ni respirar bien. Pero la criatura le habló con tanta dulzura, le preguntó por su familia con tanta preocupación aparente, que poco a poco, Evaristo se fue calmando. El sombrerón le dijo que podía ver el sufrimiento en sus ojos, que sabía lo difícil que era mantener a una familia sin tener suficiente dinero. Entonces, le hizo la oferta. Le prometió que si aceptaba trabajar para él, su familia nunca más volvería a pasar necesidades. Le daría tanto oro como pudiera cargar, suficiente para vivir como rey el resto de sus días. Todo lo que tenía que hacer era acompañarlo a la cueva de la montaña esa misma noche y firmar un pequeño acuerdo. Nada complicado, le aseguró. Solo un trabajo sencillo que podría hacer sin ningún problema. Evaristo, desesperado por la situación de su familia, estuvo a punto de aceptar. Pero en el último momento, recordó las palabras de su abuela, quien siempre le había dicho que nunca confiara en extraños que aparecían en los caminos después del atardecer, especialmente si ofrecían cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Con mucho esfuerzo, logró decir que no. Inmediatamente el comportamiento del sombrerón cambió por completo. Su voz educada se volvió áspera y amenazante. Sus ojos rojos brillaron con más intensidad, y el aire alrededor se puso tan frío que Evaristo comenzó a temblar sin control. La criatura le dijo que estaba cometiendo un grave error, que su familia seguiría sufriendo por su cobardía, que tendría muchas oportunidades de arrepentirse de su decisión. Después se desvaneció entre las sombras, pero el sonido de sus espuelas siguió resonando en la oscuridad durante varios minutos más, como una advertencia que se alejaba lentamente. Evaristo corrió a su casa y le contó todo a su esposa. Esa misma noche, la familia completa se reunió a rezar hasta el amanecer. Los días siguientes fueron aún más difíciles de lo normal, como si una mala suerte extraña hubiera caído sobre ellos. Se les enfermaron las gallinas, se les secó el pozo, y el poco maíz que les quedaba se llenó de gorgojos. Pero Evaristo resistió la tentación de buscar al sombrerón de nuevo. Con el tiempo, las cosas mejoraron poco a poco. Consiguió trabajo en una finca cercana, sus hijos crecieron sanos, y vivió hasta los 90 años rodeado de una familia grande y próspera. Sin embargo, no todos tienen la fuerza de voluntad de Evaristo. La comunidad Zoque está llena de historias de personas que sí aceptaron los tratos del sombrerón, y ninguna de esas historias tiene un final feliz. Está el caso de Teodoro, un hombre que tenía una enfermedad muy grave en los pulmones y que no podía trabajar. Su esposa estaba embarazada de su primer hijo, y él estaba desesperado pensando que no viviría lo suficiente para conocer a su bebé. Cuando el sombrerón se le apareció y le ofreció curación completa a cambio de un pequeño favor, Teodoro no dudó ni un segundo. Lo siguió hasta una cueva en las montañas, donde firmó un documento que no podía leer bien porque estaba escrito con letras muy raras. Al día siguiente, Teodoro despertó completamente sano. Sus pulmones funcionaban perfectamente, tenía más energía que nunca, y el médico del pueblo no podía explicar cómo había ocurrido semejante milagro, pero la alegría duró muy poco. 2 semanas después, Teodoro comenzó a comportarse de manera muy extraña. Se levantaba en las madrugadas y salía de la casa sin decir a dónde iba. Regresaba al amanecer con ropa sucia y una expresión perdida en los ojos, como si no recordara dónde había estado. Su esposa le preguntaba qué le pasaba, pero él decía que no se acordaba de nada. Solo sabía que tenía que salir, que algo lo llamaba desde las montañas, y que no podía resistirse a esa llamada aunque quisiera. Los vecinos comenzaron a reportar cosas muy extrañas. Veían a Teodoro caminando por los senderos de noche, pero no caminaba como una persona normal. Se movía de manera rara, como si estuviera flotando apenas por encima del suelo.
Sus ojos brillaban en la oscuridad igual que los del sombrerón, y cuando alguien trataba de hablarle, él no respondía, como si estuviera en trance. Pronto descubrieron cuál era el trabajo que tenía que hacer para el sombrerón. Teodoro se había convertido en su ayudante, en su reclutador personal. Su misión era encontrar a otras personas desesperadas, gente que estuviera pasando por situaciones difíciles, y convencerlas de que fueran a la cueva a hacer tratos con la criatura. La transformación fue gradual pero imparable. Cada noche que Teodoro salía a cumplir con su trabajo, regresaba un poco menos humano. Su piel se puso pálida como la de un enfermo grave. Sus ojos perdieron toda calidez, y su sonrisa se volvió fría y calculadora, igual que la del sombrerón. Su esposa dio a luz a una niña hermosa, pero Teodoro apenas mostró interés en conocer a su hija. Parecía que ya no podía sentir amor ni alegría, como si todas sus emociones humanas hubieran sido drenadas poco a poco. Un día, Teodoro simplemente no regresó a casa. Su esposa lo esperó durante días, pero nunca volvió. Los hombres del pueblo organizaron una búsqueda que duró semanas. Revisaron cada cueva, cada barranco, cada rincón de la montaña. Nunca encontraron ni rastro de él. Pero los encuentros con el sombrerón no terminaron. De hecho, se volvieron más frecuentes. Ahora había dos criaturas aterrorizando los caminos de noche: el sombrerón original y su nuevo ayudante, que ya no era Teodoro sino algo completamente diferente, algo que había perdido toda su humanidad. Los años pasaron, y las historias sobre el sombrerón se multiplicaron por toda la región. Cada comunidad zoque tenía sus propios relatos, sus propios desaparecidos, sus propias familias destrozadas por los tratos con esta criatura siniestra. Lo más perturbador era que cada persona que aceptaba trabajar para él se convertía en un nuevo reclutador, creando una red cada vez más grande de seres que ya no eran completamente humanos. Don Jacinto, el curandero más respetado de la región, me explicó durante una entrevista que el sombrerón no es simplemente un espíritu maligno cualquiera. Según las creencias zoques más antiguas, es un guardián del inframundo que tiene una misión muy específica: recolectar almas para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero no busca cualquier alma. Solo le interesan aquellas personas que están dispuestas a traicionar su propia naturaleza humana por beneficios materiales. Es como si fuera un coleccionista muy selectivo, que solo elige las piezas más valiosas para su collection. Don Jacinto me contó que hace unos 30 años, cuando él era todavía joven, vivió una experiencia que nunca ha podido olvidar. Era una noche de luna nueva, la más oscura del mes, cuando tuvo que salir de emergencia a atender a una mujer que estaba dando a luz con complicaciones en una ranchería lejana. Mientras regresaba a pie por el sendero de la montaña, cargando su pequeño maletín de hierbas medicinales, comenzó a escuchar el sonido de las espuelas acercándose lentamente por detrás. Al principio pensó que era algún jinete que viajaba de noche, algo común en aquellos tiempos, pero cuando volteó para saludar no vio ningún caballo. Solo había una silueta inmensa que caminaba entre las sombras, con ese sombrero gigantesco que parecía tragarse toda la luz de las estrellas. Don Jacinto sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar, y un frío extraño comenzó a subirle desde los pies hasta la cabeza. El sombrerón se acercó con esa elegancia aterradora que lo caracteriza, y le habló con una voz tan suave que parecía un susurro amplificado. Le dijo que conocía su reputación como curandero, que sabía lo difícil que era su trabajo, siempre corriendo de un lado a otro para ayudar a gente que muchas veces no podía pagarle. Le ofreció conocimientos médicos que ningún ser humano había tenido jamás. Secretos ancestrales para curar cualquier enfermedad, recetas de medicinas que podrían devolver la vida incluso a los que ya estaban desahuciados. A cambio, solo tendría que recomendarle personas específicas, gente que estuviera pasando por momentos de gran desesperación, para que él pudiera ofrecerles su ayuda también. Don Jacinto me confesó que la tentación fue enorme. Como curandero, había visto morir a muchas personas que podría haber salvado si hubiera tenido mejores conocimientos. La idea de poder curar cualquier enfermedad
Era algo que lo tentaba profundamente, pero algo en los ojos rojos del sombrerón le causó una sensación de alarma que no pudo ignorar. En esos ojos vio reflejadas las caras de todas las personas que habían desaparecido en los últimos años, incluido Teodoro. No eran caras de muertos, sino algo peor, caras de personas que habían perdido sus almas pero seguían existiendo en algún lugar terrible. Con una oración en los labios y apretando fuerte el crucifijo que siempre llevaba al cuello, don Jacinto rechazó la oferta. El sombrerón no se molestó ni se enojó como había hecho con Evaristo. Simplemente sonrió con esa sonrisa fría que no llegaba a sus ojos y le dijo que respetaba su decisión, pero que las puertas siempre estarían abiertas si cambiaba de opinión. Después se desvaneció como humo, dejando solo el eco de sus espuelas que se perdía en la distancia. Don Jacinto corrió el resto del camino hasta su casa y pasó el resto de la noche rezando y quemando copal para purificar su hogar. A partir de esa noche, don Jacinto se convirtió en el principal defensor de su comunidad contra la influencia del sombrerón. Comenzó a enseñar a las familias zoques cómo protegerse, qué oraciones usar, qué hierbas quemar y, sobre todo, cómo reconocer las tentaciones antes de que fuera demasiado tarde. Según sus enseñanzas, hay varias maneras de protegerse del sombrerón. La más importante es nunca viajar solo por los caminos después del atardecer, especialmente durante las noches de luna nueva. Si es absolutamente necesario hacerlo, hay que llevar siempre un crucifijo bendecido, un poco de sal en los bolsillos y una pequeña bolsita de copal para quemar en caso de emergencia. También enseña que nunca se debe aceptar ayuda de extraños que aparezcan en los caminos, sin importar lo educados o convincentes que parezcan. El sombrerón puede tomar muchas formas diferentes. No siempre aparece con su apariencia tradicional. A veces se presenta como un comerciante próspero, otras como un doctor que ofrece medicina gratuita, o incluso como un sacerdote que dice venir de la iglesia del pueblo vecino. La clave está en observar los detalles. Sus ojos siempre mantienen ese brillo rojizo, sin importar la forma que adopte. Sus zapatos siempre suenan diferente al caminar, con ese tintinear metálico que no puede disimular completamente. Y sobre todo, siempre hace ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, porque en realidad lo son, pero quizás la protección más importante es mantener fuerte la fe y los valores familiares. Don Jacinto dice que el sombrerón no puede tentar a aquellas personas que están realmente contentas con su vida, que valoran más a su familia que a las posesiones materiales, y que prefieren ganarse las cosas con esfuerzo propio en lugar de buscar atajos. Hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía hay reportes de encuentros con el sombrerón en las comunidades zoques de Chiapas. Los testimonios siguen llegando, especialmente de las generaciones más jóvenes, que a veces se burlan de las advertencias de sus abuelos y se aventuran solos por los caminos de noche. El caso más reciente que pude documentar ocurrió hace apenas 2 años. Un joven de 24 años llamado Miguel, que estudiaba en la Universidad de Tuxtla Gutiérrez, regresaba a su pueblo natal en motocicleta una noche de viernes. En el mismo cruce donde había aparecido décadas antes ante Evaristo, Miguel se encontró con un hombre elegantemente vestido que le hacía señas para que se detuviera. El hombre le dijo que su auto se había descompuesto y necesitaba llegar urgentemente al hospital porque su esposa estaba dando a luz. Miguel, que siempre había sido una persona servicial, estuvo a punto de ofrecerle ayuda. Pero algo en la manera en que el hombre hablaba, algo en el brillo extraño de sus ojos bajo la luz de la luna, le recordó las historias que le había contado su abuela. Sin pensarlo 2 veces, Miguel aceleró su motocicleta y se alejó lo más rápido que pudo. Por el espejo retrovisor vio que el hombre seguía parado en el mismo lugar, pero ahora podía distinguir claramente el sombrero enorme y las espuelas brillantes. El sonido metálico lo siguió durante varios kilómetros, incluso por encima del ruido del motor de la motocicleta. Miguel llegó a su casa temblando y con una sensación de terror que no pudo quitarse durante semanas. Al día siguiente, preguntó en todo el pueblo si alguien conocía a algún hombre cuya esposa hubiera dado a luz esa noche. Nadie sabía de ningún caso así. Y así, queridos suscriptores,
termina esta leyenda que ha aterrorizado a Chiapas durante generaciones. El sombrerón sigue ahí, esperando en los caminos solitarios, en las cuevas oscuras, en las encrucijadas donde las personas deben tomar decisiones importantes. Sigue ofreciendo soluciones fáciles a problemas difíciles, riquezas instantáneas a cambio de favores aparentemente simples. La pregunta que nos deja esta leyenda es muy clara. En un mundo donde todos buscamos maneras rápidas de conseguir lo que queremos, ¿cuántos de nosotros tendríamos la fuerza para rechazar una oferta que parece resolver todos nuestros problemas? Porque según los zoques de Chiapas, el sombrerón no ha desaparecido, solo ha aprendido a adaptarse a los tiempos modernos, y sigue coleccionando almas de aquellos que prefieren los atajos a los caminos honestos. Hasta aquí llega esta terrorífica leyenda. Espero que la hayan disfrutado, y sobre todo, que la recuerden la próxima vez que se encuentren solos en un camino oscuro, y alguien demasiado elegante les ofrezca ayuda. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para más historias como esta. Y si alguno de ustedes tiene una leyenda de su región que quiera que investigue, déjenla en los comentarios. Hasta la próxima, y que tengan mucho cuidado en los caminos solitarios.